Buenas noches con todos. Buenas noches, doctora. Mi nombre es Lucero Yenque, soy asistente del capítulo de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Como todos saben, hoy día iniciamos toda la semana de conferencias y capacitaciones que se dan por nuestro aniversario, por nuestro 38 aniversario de nuestro capítulo. Hoy lunes, a esta hora, el tema es un ambiente laboral seguro, es un derecho, no un privilegio. Prevención frente al hostigamiento sexual laboral. La ponente es la abogada Astrid Estefanía Guerra Ayala. Ella es abogada por la Universidad Católica Santo Toribio y Mogrovejo, egresada de la maestría en Derecho Constitucional y Gobernabilidad por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, egresada de la maestría en Auditoría y Gestión Pública por la Universidad Católica de Trujillo, especialista en violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, docente de pre y posgrado en la Escuela de Formación Policial, Policía Nacional de Perú, es coordinadora del programa Juguemos, Sonríe del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Es jefa de asesoría jurídica por la Municipalidad Distrital de Tumán. Es jefa de recursos humanos de la EPS SEDAM Huancayo. Ex asesora legal de la Municipalidad de La Victoria, Chiclayo. Capacitadora en trata de personas de la Subdirección de Promoción y Protección de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo. Ya podemos iniciar su ponencia, doctora. Bien, muy buenas noches con todos los presentes. Agradezco la presentación y la invitación del Colegio de Ingenieros de Lambayeque. Es un honor para mí siempre compartir con ustedes. Y bueno, daremos inicio a esta ponencia. En esta oportunidad vamos a hablar de un ambiente seguro, ¿no? Como es en la prevención del hostigamiento sexual laboral. Antes que nada, quiero invitar a los participantes a una participación oportuna. No sé si se logra ver el cambio de diapositiva. Parece que no. Está con todo el PPT abierto, no diapositiva por diapositiva. A ver, quiero ver si ya puedo compartir. Eh, Creo que lo voy a tener que compartir así porque cuando le doy la ampliación de presentación, no corren las diapositivas. A ver, intentaré una vez más. Sí, no se proyecta. Está Bueno, bien, igual se puede apreciar. sí se puede apreciar, ¿no? Bien, Sí, demos pie a la capacitación del día de hoy y quiero a los participantes pedir, bueno, que seamos activos en las respuestas, por favor, o si no voy a tener que hacer voluntarios obligatorios en esta oportunidad, así que empecemos. ¿Qué entendemos por hostigamiento sexual laboral? A ver, lo primero que se nos venga a la mente. Escuchamos pero no juzgamos, como dicen, ¿no? Cualquier idea, todas las ideas son válidas en esta oportunidad. Estamos para aprender. ¿Qué entendemos por hostigamiento sexual laboral? acoso, Acoso, muy bien, Ingrid, excelente. Acoso. ¿Qué más? ¿Alguien más? Acoso. ¿Qué más? ¿Alguien más? A ver, Susana Espinosa, tenemos a Daniel Olano, tenemos a Luis Alberto Paredes. Un trato hostil a la persona. Excelente. Muy bien, Sandra. Acoso, un trato hostil. Y ahí vamos a ver también una diferencia en el tema de hostilidad y cómo se manifiesta también esta situación, ¿no? Dentro del ámbito laboral, porque a veces también confundimos algunos términos, ¿no? Hostigamiento sexual laboral y la hostilidad laboral, que son dos connotaciones distintas. Y lo vamos a ver también el día de hoy para tener al menos una idea respecto a ese tema. Bien, entonces, de los que están presentes en sus zonas de trabajo, si trabajan para una empresa, ¿no? Tienen su delegado de repente del Comité de Prevención de Hostigamiento Sexual Laboral o tienen a su comité conformado, porque así como tenemos un comité de seguridad y salud en el trabajo, también es importante tener al comité o al delegado en prevención al hostigamiento sexual laboral. Entonces, ¿tienen ustedes conformados este comité o este delegado? ¿Tienen una política de prevención de hostigamiento sexual laboral?
tienen. A ver, chicos. A ver, ¿tenemos políticas o no tenemos políticas? Al menos alguien, por favor, que me pueda dar un alcance. La idea es que no se nos haga muy tediosa este tema, me gusta hacerlo activo, por eso pido su participación, ¿no? También de manera interna es válida, de repente en el chat me pueden dejar las respuestas, así como nos puso Sandra, ¿no? ¿O han escuchado que deben de tener una política de prevención en hostigamiento sexual laboral? Bien, ¿o han visto un caso sobre hostigamiento sexual laboral de repente? ¿Nadie? Lisandro Fernández. A ver, ya tenemos dos chicas que han participado. Adriana Tuyume. Bien. Bueno, entonces estamos silenciosos hoy día. Vamos a partir respecto a la idea del hostigamiento sexual laboral. ¿Qué es el hostigamiento sexual laboral? El hostigamiento sexual laboral es una conducta no deseada, de naturaleza sexual o de naturaleza sexista. Cuando hablamos de una conducta no deseada, vamos a hablar del rechazo que nosotros vamos a decir ante una conducta de hostigamiento netamente en el ámbito sexual laboral, ¿no? Yo voy a decir, no, no quiero que me sigas haciendo eso, no me gusta la forma en cómo me tocas, no me gusta la forma en cómo me estás tratando, porque cuando hablamos de este tipo de actitudes, imaginemos que alguien se acerca y nos susurra en el oído, ¿no? O alguien viene y nos toca el rostro de una manera muy sugerente, o nos ponen la mano en la cintura, o de repente nos tiran una palmada en la pompa. Entonces, de esa manera nosotros estamos hablando, si a esa persona no le he dado la confianza suficiente para que pueda atribuirse esas situaciones, entonces dentro del aspecto laboral estamos hablando de una conducta a la cual le vamos a dar un alto, vamos a decir no me gusta, no me agrada. Pero ahora eso es cuando lo hacemos verbalmente. Pero ¿qué pasaría si ante las mismas situaciones nosotros estamos señalando o estamos diciendo que posiblemente no manifiesto la negativa de esa conducta no deseada? Entonces, cuando estamos ante una situación de esa manera, vamos a prestar o decir de repente un gesto de fastidio o de repente moveremos el brazo como una forma de rechazo, hacernos a un lado. Y esa es una manera también de manifestar que no deseamos esa conducta, ¿no? Es una manera de decir, no me agrada, no me parece, no me gusta lo que estás haciendo conmigo. Porque ¿qué pasa cuando estamos ante un robo? Viene alguien, me arrancha la cartera y de repente la primera reacción que tengo es gritar o ir detrás de la persona que me arranchó, porque algunas personas son así, ¿no? Es la primera reacción que tienen y esa es su forma de manifestar su negativa. Pero, ¿qué pasaría si ante la misma situación de robo la persona se queda totalmente pasmada, se queda cohibida, en silencio? ¿Quiere decir que está de acuerdo con lo que le robaron? Definitivamente no. Entonces, las formas de señalar un rechazo puede ser verbal o puede ser a través de gestos, ¿no? O manifestaciones de comunicación no verbal. El ser humano es súper inteligente. Entonces, si alguien de repente está haciendo un comentario fuera del lugar o de repente de la forma del cuerpo del compañero, y esta persona, en lugar de quedarse a compartir esta situación o a ese compañero que hicieron el señalamiento, se retira del espacio, es porque no siente agrado por lo que están diciendo. Entonces ya debemos de entender de que, bueno, está totalmente fastidiado con esa situación, no le gusta, no le agrada, no desea que se hagan comentarios al respecto. Y hablamos de dos situaciones básicamente muy puntuales, una de naturaleza sexual y la otra de naturaleza sexista. Creo yo que la de naturaleza sexual es la más conocida porque básicamente vamos a hablar de aquellos hechos, situaciones, insinuaciones, de la forma de repente del acoso que se le va a presentar o que se le va a generar a la persona, ¿no? En esta connotación sexual. Imaginemos que alguien, para que pueda subir de cargo, le dicen, ¿sabes qué? ¿Qué te parece que te espero en un café? O te espero algo mucho más de repente agresivo en la forma de manifestar y decir, te espero en el hotel si quieres que te suba de cargo, ¿no? Y quieres ganar más. O mira, sabes que se va a vencer tu contrato, entonces si deseas que te renueve, ya sabes qué tienes que hacer, ¿no? Entonces ahí vamos a hablar del tema de naturaleza sexual.
o algún tipo de tocamiento, o alguien me viene y me hace masajitos por atrás y yo no tengo ese grado de confianza con esta persona, ¿no? Entonces esas cosas son básicamente de naturaleza sexual, o una mirada libidinosa también constituye naturaleza sexual. Pero cuando hablamos básicamente de naturaleza sexista, aquí hablamos del tipo de hostigamiento sexual laboral cuando hacemos comentarios referentes a de repente la orientación del sexo de la persona, ¿no? O de repente hacemos un comentario respecto al cuerpo de esta persona. Imaginemos que en el trabajo tenemos a una persona que es súper delgada y esta persona, los compañeros empiezan a decir, mira, ahí va la flacuchenta, ve, parece un fideo, parece una cuerda de guitarra, ¿no? Entonces, situaciones como estas ya estás haciendo señalamiento respecto al cuerpo de esta persona. O que tu jefe, eres una ejecutiva de ventas de repente, o que tienes que mantener cierta imagen en una empresa y tu jefe te diga, por si acaso ni se te ocurra salir embarazada, porque ahí sí nos malogras el negocio. Entonces, él ya se está tomando ciertas atribuciones, está haciendo comentarios de cosas que te corresponden o tú tienes derecho a hacer con tu cuerpo o respecto a tus planes o tu proyecto de vida, pero él ya te está tomando cierta injerencia de ponerte un alto, una barrera para que tú puedas cumplir cierto prospecto del proyecto de vida que tienes, ¿no? Entonces, o si no, imaginemos que a una persona en la mínima situación de llamada de atención ya se pone a llorar o empieza a quejarse, ¿no? Ahí va la llorona, ahí va la quejona, no se le puede decir nada, porque si no, al toque manifiesta una queja o suelta el llanto. Entonces, esas son formas de hostigamiento sexual laboral de connotación sexista. Dentro del entorno laboral, porque básicamente se va a prestar cuando existe ese vínculo laboral. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando hablamos de hostigamiento sexual laboral, se dice de que se tiene que mantener ese vínculo, ¿no?, con el compañero o compañera de trabajo. Eso no implica que, si bien es cierto, el tema de hostigamiento sexual parte a veces, en su mayoría, o es lo más común, parte dentro del centro de labores, pero eso no implica de que si este acoso, esta persecución, este hostigamiento se da fuera del trabajo, aún se configura como hostigamiento sexual laboral porque existe el vínculo con este compañero, ¿no? ¿Y qué va a generar esta situación? Va a generar un ambiente hostil, un ambiente intimidatorio, un ambiente humillante, porque imaginemos que toda la noche este compañero que está ejerciendo hostigamiento a mi persona, lo tengo que ver al día siguiente y me siento muy incómodo porque yo ni siquiera quisiera verle la cara. Entonces, no me siento con el mismo ánimo, qué vergüenza me va a ver y me ha estado diciendo todas estas cosas, pese a que le he dicho que existe una negativa, ¿no? Entonces, todas estas situaciones se prestan para hablar del hostigamiento sexual laboral, ¿no? Ahora, afectan la dignidad de la persona y el desempeño laboral porque el trabajador no va a tener el mismo ánimo de poder manifestarse, ¿no? Es por ello de que hablamos que el hostigamiento sexual laboral se considera una forma de violencia, ¿no? De violencia de género. ¿Por qué? Porque el hostigamiento sexual laboral también está inmerso en la ley 30364, que es la ley para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. ¿De qué forma o modo se genera esta situación? ¿No? Tiene graves consecuencias para la víctima, así como afectar el clima laboral y la reputación de la empresa. ¿Por qué tiene graves consecuencias para la víctima? Porque justamente a esa persona que tú sigues o estás haciendo algún tipo de señalamiento respecto a su cuerpo, o de repente, amiga, quítale una papa al caldo porque ya no te va a entrar el uniforme. Entonces, ¿qué estás diciendo? Que es una persona que está de repente con sobrepeso, ¿no? Incluso a veces te fastidian no teniendo ese sobrepeso, sino porque ya le están viendo un poquito, que ya no está en la misma talla que antes, ya empiezan a hacer esos comentarios y sueltan la broma, sueltan la risa, ¿no? Entonces, tal vez tu compañera se lo va a tomar como que, no, te va a sonreír de una manera muy disimulada, pero tú no sabes en el trasfondo qué le estás ocasionando a esa persona. Hablamos mucho de salud mental actualmente, ¿no? Tú no sabes si lo que estás diciendo le afecta psicológicamente y ella tal vez llega a casa y puede tener un cuadro de anorexia o puede volverse bulímica o de repente hasta tanto es el acoso y no tiene forma o cree que no existen mecanismos para defenderse o que no hay o que si se defiende va a perder el trabajo, que puede llevarlos incluso a acarrear el tema del suicidio, ¿no? Entonces,
No sabemos porque no todos tenemos la misma sensibilidad. A mí me vas a decir flacuchenta de repente, yo no me lo voy a tomar tan personal, lo voy a tomar de una manera deportiva, pero no todas las personas tenemos la misma fortaleza mental o para saber sobrellevar las cosas y generamos diferentes tipos de trastornos también. Cuando hablamos de la reputación de la empresa, básicamente lo señalamos porque la empresa en sí misma es una persona jurídica. Así como nosotros somos personas naturales y tenemos derecho al nombre, al honor, a la buena reputación, de la misma forma la persona jurídica también tiene el derecho al honor, a la buena imagen, ¿no? Entonces, imaginemos que nos enteramos que en una empresa X hay casos, infinitos casos de hostigamiento sexual laboral. Entonces, ¿quién se va a querer ir a trabajar a esa empresa? Absolutamente nadie. Bien, vamos a ver unos casitos. Por ejemplo, ok. Colega uno, le dije que había adelgazado y que se veía muy bien, pero ni siquiera sonrió. Fue un halago. Es una chica rara, seguro es muy sensible. Entonces aquí ya estamos haciendo una calificación. ¿Qué tipo de hostigamiento calificaría esto? El estar diciéndole, ah, es rara, ah, es muy sensible. Estamos hablando de hostigamiento sexual de connotación sexista. Bien, siguiente diapositiva. Vamos a ver que tenemos normativa internacional en hostigamiento sexual laboral y por qué traigo a colación o qué tanta relevancia puede tener esta normativa. Hay que tener en cuenta que toda normativa internacional da pie al tema de la normativa nacional, ¿no? Todos los pactos, los acuerdos, somos Estado parte, formamos, somos miembros de estos acuerdos y los mismos tendrían que aplicarse de acuerdo a las normas establecidas, ¿no? Tomando los parámetros esbozados en Corte Internacional para aplicarse dentro del Perú. Ahora, aquí tenemos, para empezar, la Convención Interamericana para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer del año 1996. Tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es del año 82. Asimismo, tenemos el Convenio 111 de la Organización Internacional de Trabajo, que es sobre la discriminación del año 70 y dos recomendaciones de la OIT y también del Comité de Eliminación de Discriminación contra la Mujer. En primer lugar, quiero que se den cuenta que siempre señalan a la mujer, 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 ¿no? En la mayoría de los acuerdos. ¿Y por qué? Porque la parte más vulnerable dentro de las relaciones laborales y la forma en cómo nos ha costado conseguir que las mujeres tengamos diferentes derechos viene desde mucho tiempo atrás, ¿no? Derecho al voto, derecho a la educación, derecho a la libre opinión, o sea, diferentes cosas que nos ha costado, incluso la violencia o la parte más débil dentro de las relaciones sociales siempre ha sido la mujer. Y es por eso que el paradigma o el parámetro para poder señalar dentro de las normas internacionales es mujer, ¿no? Entonces había una relación asimétrica, varón-mujer. Ahora, las fechas en las que señalan estos acuerdos son del año 70, del año 82 y del año 96. Viene desde mucho tiempo atrás, pero es recién en esas fechas que la mujer es tomada en cuenta y es protegida de alguna manera, ¿no? Entonces, es por ello y es importante porque de aquí partimos a las normas nacionales, que vamos a ver en el siguiente PPT. Bien, entonces, cuando hablamos de norma nacional, hablamos, por ejemplo, de la Constitución Política del Perú del año 93, que nos habla del respeto a la dignidad, la libertad y la intimidad y el trabajo, ¿no? Que son derechos que deben ser valorados, respetados, no transgredidos, no cuando se dan casos de hostigamiento sexual laboral. Tenemos la ley 28983, que es la ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y también tenemos la ley de prevención y sanción de hostigamiento sexual, que es la ley 27942, que es la base madre para estos casos de hostigamiento sexual laboral, junto con su reglamento. Además, tenemos una resolución del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que aprueba los formatos para quejo o denuncia por hostigamiento sexual tanto en el sector público o en el sector privado y su respectivo instructivo. Bien, entonces, Dios mío. ¿Qué derechos fundamentales afecta el hostigamiento sexual laboral? El hostigamiento sexual laboral en principio afecta la dignidad humana. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta, como lo veníamos viendo, que lo primero que se señala
en la Constitución Política del Perú, en el artículo 1, es la dignidad de la persona. Entonces, a través de este principio, este derecho que nosotros tenemos, un derecho humano, un derecho fundamental, es que parte de que donde termina mi derecho, empieza el derecho del otro. Por lo tanto, merecemos respeto de todas las formas, en todos los aspectos, en todos los ámbitos. Hay que guardar respeto por el ser humano. No puede ser transgredido, no puede generarse ofensa para esta persona, bajo ningún contexto. Bien, cuando hablamos de integridad personal, hablamos de que las personas no pueden ser transgredidas físicamente de ninguna forma sin el consentimiento. Podríamos entender que tenemos de repente compañeros de trabajo que tengo 5 o 10 años de amistad y tengo cierto grado de confianza con esta persona y tal vez con ella salgo del brazo o ella de repente me viene y me hace cosquillas, ¿no? Pero yo le presté ese consentimiento. Yo tengo ese grado de confianza. Yo sé hasta dónde le he dado el límite de la confianza a este compañero. Sin embargo, imaginemos que llega alguien a la empresa que trabajo o a la institución y estamos dentro del primer mes y ya se toman ciertas atribuciones de las cuales yo no he dado ningún tipo de consentimiento. Entonces, entiéndase, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Se me logra escuchar? Sí, sí, doctora. Entiéndase, gracias, Lucero. Entiéndase que es ahí donde hablamos de la transgresión o evitar el tema de integridad personal. Bien, entonces no podríamos tomarnos atribuciones de las cuales si este compañero recién ingresa, viene y de repente me toma por sorpresa y me coge la mano a la cintura, o me empieza a susurrar al oído, o me quiere arreglar el cabello, o viene y me frota las manos cada vez que se acerca a mi escritorio, ¿no? Entonces esas cosas es donde se debe de mantener el tema de el respeto a la integridad personal. Cuando hablamos del derecho de la no discriminación por género, de repente imaginemos que tenemos un compañero de trabajo y este compañero varón se tiene un estereotipo muy marcado del varón, ¿no? Una persona un poco brusca, un poco tosca, ¿no? Así como que rudo, tal vez, ¿no? Ese es el estereotipo de varón. Sin embargo, hay un compañero que es súper delgadito y de repente tiene una manera muy particular de caminar y ya empiezan a hacer los señalamientos. Ay, mira, ¿sabes qué? Ahí va Pepito, bien afeminado es, ¿no? Seguramente es del otro equipo, ¿no? Entonces, estos comentarios se empiezan a propalar y llegan a oídos justamente de este compañero. Y este compañero ya cada vez que se desplaza por el trabajo, ya no se siente en la misma confianza, como que se está mirando de un lado a otro, ¿no? Y en esas situaciones es justamente dentro del ambiente que se siente acosado por todos estos comentarios, ¿no? ¿Y de qué tipo de connotación es? Connotación sexista. O también puede ser en figura contraria, ¿no? De repente tenemos a Panchita y Panchita, efectivamente, tal vez tiene una orientación sexual distinta y empiezan a hacer el comentario de pasillo y dicen, ay, ¿sabías que Panchita es lesbiana? Ten cuidado, ¿ah? Cuidado se te vaya a prender, mira que es del otro equipo. Entonces, también en el caso de Panchita estamos hablando de temas de connotación sexista, ¿no? Y esto, aquí estamos ya haciendo una discriminación en cuanto a estos compañeros de trabajo. Cuando hablamos de libertad sexual, básicamente hablamos, y esto ya termina en algo mucho más complicado, mucho más difícil, mucho más grosero, hablamos de repente que terminan en casos de violación sexual. Cuando hablamos de esta materia, hay que tener en cuenta y tenemos referentes, como por ejemplo el caso de la secretaria de un congresista, ¿no? Hace 3 años atrás salió pública la denuncia de una secretaria del Congreso que había sido abusada sexualmente por parte de este congresista. Recién el Congreso toma conocimiento cuando la denuncia se hace pública, ¿no? Y toman las acciones de los procedimientos administrativos disciplinarios en contra de este congresista. Entonces, incluso tenemos una película que es referencial y para fines académicos les comparto un poco esta situación. Se llama Atacada. Es una película donde los protagonistas son Erika Villalobos como personaje principal, Jason Day también que es un gerente, Erika Villalobos es una secretaria, Pierina Carcelén que también es una secretaria, Cristian Rivero que es amigo del gerente, es decir, de Jason Day, entre otros personajes. Y bueno, la historia se centra en lo siguiente, ¿no? Era el aniversario de la corporación, ¿no?
y Pierina Carcelén con Erika Villalobos eran mejores amigas, vivían por el barrio, como se dice, ¿no? Muy cercanas ellas, se han criado desde pequeñas, y bueno, han tenido la oportunidad de ingresar a la misma empresa, tenían el mismo puesto, el mismo cargo, ¿no? En esta empresa, y bueno, esa noche se desplazan, Erika Villalobos estaba comprometida, esa noche se desplazan al evento de la empresa, su novio no lo podía acompañar porque se había ido a jugar una pichanga, pero le dice que la va a recoger a la 1 de la mañana. Han estado en esta reunión y justo Pierina Carcelén se encuentran dentro de esta fiesta con Cristian Rivero y Jason Day, ¿no? Cristian Rivero presenta a Jason Day como el gerente de la empresa, quien está compartiendo con los trabajadores del lugar, y bueno, posterior a ello, Erika Villalobos pasa a retirarse porque su novio había quedado en recogerla a la 1 de la mañana y Pierina Carcelén se queda en la reunión. Cuando ella sale, se da cuenta que su novio no estaba en la puerta. Cuando hace la llamada, el novio se justifica y le dice, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que están habilitando otro partido y se van a quedar a tomar un par de cervezas y me voy a quedar como hasta las 3 de la mañana, te paso a recoger. Erika retorna a la fiesta en busca de Pierina Carcelén y bueno, ella no la encuentra, pero se cruza con el gerente. Este gerente le dice, mira, ¿sabes qué? Sí, se ha ido con mi amigo, están en la sala de juntas. Si quieres, te llevo. Jason Day lleva a Erika Villalobos al mismo espacio donde estaban Cristian Rivero con Pierina Carcelén, que sí, ya estaban en una situación comprometedora, comparten un momento, le invitan un trago, un whisky, ¿no? Estaban los cuatro compartiendo, conversando, Erika no se sentía muy cómoda, pero igual estaba ahí con su amiga y luego Cristian Rivero con Pierina Carcelén se retiran al baño, piden permiso, se van los dos al baño y se quedan en la sala de juntas que tenía cámaras de videovigilancia junto con Jason Day, ¿no? Erika Villalobos conversando. Entonces Jason Day ya empieza a hacerle comentarios, ¿no? Si yo fuera tu novio, no te dejara sola, si yo fuera tu novio, yo hubiera venido a recogerte, eres muy bonita, ¿no? Entonces ella ya se empieza a sentir incómoda y quiere proceder a retirarse de esa sala de juntas. Y dice, bueno, ya me tengo que ir porque mi novio me está esperando, no, pero que no te he llamado, quédate. Entonces ella, ya ante esta forma de acecharla un poco y su incomodidad, quiere retirarse y Jason Day la toma del brazo, la forcejea, ¿no? Y ella al poner resistencia, él le tira un puñete en el rostro. Ese puñete en el rostro le genera un corte en la frente cerca a la 100 y justo como le ha dado cerca a la 100, ella cae al suelo casi desmayada por ese golpe, el impacto, y estaba así, ¿no? Un poco somnolienta. Y cuando en eso es Jason Day que abusa de Erika Villalobos ahí. Sus compañeros estaban en el mismo piso, pero en el servicio higiénico. Cuando para esto sale Pierina Carcelén con Cristian Rivero, pero Jason Day ya había terminado el acto sexual y lo único que hace Cristian Rivero es tratar de apartar a Jason Day. Pierina Carcelén trata de levantar a Erika Villalobos y se la lleva. Como les comentaba, habían cámaras de videovigilancia. El vigilante había visto que se estaba dando esta situación y cuando baja Pierina Carcelén con Erika Villalobos, el vigilante las acompaña a ambas al hospital más cercano. Cuando se va al hospital, la enfermera le pregunta, ¿no? Por el corte, porque tuvieron que suturarle, y le pregunta, ¿qué es lo que te ha pasado? Y ella, totalmente avergonzada, solamente le dice que se había caído, más no manifiesta el acto del abuso que había sufrido, ¿no? Entonces, posterior a ello, ella ya, su novio, justo ellos salen al hospital y su novio llega. Cuando él empieza a timbrar, ella ya nunca le contesta, se desaparece por un par de días, no sabía qué hacer, si denunciar, no denunciar, qué hacer, qué no hacer, hasta que decide acercarse a un ONG que defiende a mujeres violentadas. Ella comparte la situación, ¿no? De lo que había sucedido con este gerente y toman el caso. Luego conversa con su novio, no le comparte en ese primer momento la situación, solamente le empieza a reclamarle que porque se desapareció, porque no había tomado este conocimiento de su llamada. Ella solamente le dice, solo necesito un abrazo, luego salen a pasear un poco tratando de despejar la mente. Y bueno, hasta que, bueno, al ser una familia poderosa, habían tomado conocimiento de la denuncia que se había hecho y la invitan a conciliar. Erika se va con su abogada, ¿no? Y en el espacio que le estaban esperando de la empresa estaba esta actriz que murió de un 13º piso, Rocha apellida y siempre fungía de abogada, muy buena ella, y estaban en una mesa de junta, ¿no? Y ellos le dicen, mira, para empezar, Jason de ahí les pide disculpas, ¿no? Discúlpame que no ha sido mi intención agredirte, no ha sido, yo la verdad estoy muy avergonzado, estoy muy arrepentido y por eso te hemos llamado para poder buscar una solución.
Entonces ella le dice, disculpa, ¿solución? ¿A qué te refieres con solución? Entonces la abogada, mucho más frontal, le dice, mira, mamita, yo voy a ser bien clara. Aquí te vamos a ofrecer 50.000 soles, ¿no? Para que dejes sin efecto la denuncia, no asistes a ninguna diligencia, ¿no? Dejas ahí, tu puesto de trabajo se va a mantener, te vamos a aumentar el sueldo. Si quieres tomarte una temporada para sentirte un poco mejor y recuperarse, tómate el tiempo que quieras, tu sueldo va a seguir siendo abonado mensualmente a tu cuenta, como se viene haciendo, así que es la mejor opción que tienes porque tú sabes que conmigo vas a perder. Entonces, Erika le dijo, ¿ustedes creen que todo esto se soluciona con dinero? Ustedes no están viendo todo el daño que me han ocasionado, todos los sueños frustrados, todo lo que me han cortado y la vergüenza que yo tengo por lo que he pasado. Esto no se soluciona con dinero. Entonces, ellos, o bueno, ellas, la abogada y Erika Villalobos, se retiran del espacio y ya están en un parque, ¿no? Conversando y la abogada de la defensa le dice, mira, tú sabes que es una familia poderosa y tienen todo un staff de abogados. Yo te sugeriría que aceptes la propuesta que te están dando porque sí te va a convenir. Y ella le dice, ¿usted cree que yo lo estoy haciendo por dinero? Yo no lo estoy haciendo por dinero, yo lo estoy haciendo por mi dignidad y para que nadie vuelva a pasar lo que yo pasé. Bueno, si esa es tu decisión, le dice la abogada, continuaremos con el proceso. Para esto, ella, al momento de haber hecho su denuncia, obviamente ha pasado por el médico legista, ¿no? Y el médico legista, pues, ¿quién había sido? Nuestro querido amigo Beto Ortiz. Y en el momento que le hace la revisión, efectivamente había encontrado desgarros por la situación que había sido, por la violencia que había sufrido por parte de este sujeto, ¿no? Lesiones recientes y derivada de un ataque de abuso sexual. Y bueno, cuando empieza el juicio y empiezan a llamar a los testigos, a Pierina Carcelén la llaman, pero ella no se presenta en la primera llamada. ¿Por qué? Porque Cristian Rivero le había pagado la mejor suite en el mejor hotel de Lima para que ella estuviera ahí y no saliera hasta que acabara todo este tema del juicio. Ella solamente estaba siguiendo de manera mediática porque había sido transmitido por televisión nacional el juicio a este empresario, ¿no? Entonces, no se presentó. Después hicieron la llamada al vigilante. Cuando llaman al vigilante, ¿qué es lo que sucede? El vigilante se sienta y pese a que ha acompañado dentro de todas estas diligencias, lo que él hace es, le empiezan a preguntar, no señor, ¿usted conoce a la señorita, bueno, Erika Villalobos y todo eso? Y él le dice, sí, sí, conozco a la señorita, y usted sabe si ha sufrido algún tipo de agresión, y él le dice, perdón, no, yo no sé, al parecer se ha caído, ¿no? Y eso es lo único que ha sufrido. Posterior a ello, le señala y le dice, pero bueno, ¿a usted tiene algo más que agregar? Sí, miren, siento mucho hacer el comentario, ¿no? Pero la señorita se le conoce como una persona muy ligera, o sea, como dando a entender que tenía una reputación, pues, era de dudosa reputación, ¿no? Algo que no era cierto porque ella siempre se había portado de una manera muy intachable, una persona muy seria, ¿no? Entonces, esto fue el comentario de parte del vigilante, pese a haber visto en las cámaras, obviamente esas pruebas habían desaparecido, pero él sí vio toda la agresión, todo lo que había sufrido, les acompañó al hospital, pero para él no sucedió nada. Obviamente un testimonio comprado. Cuando sientan, en este caso, al médico legista, también para poder averiguar esta situación, y al médico legista le hacen la referencia, ¿no? ¿Usted reconoce el resultado médico legal? Sí. ¿Usted puede afirmar que la señorita ha sido violentada sexualmente, ¿no? Disculpen, pero yo en ningún momento he dicho que la señorita ha sido violentada sexualmente. Presuntamente, pareciera que ha sufrido algún tipo de agresión, pero no puedo señalar que es una agresión sexual. No puedo reconocer eso. Y eso en ningún momento lo he dicho dentro del resultado médico legal. Entonces ahí es otro testimonio que se cae. Al ver esto, Pierina Carcelén se apiada, se ablanda su corazón y sale de este hotel y se va en busca de su amiga. Cuando la busca, a la amiga le pide perdón, estaba justo la abogada y la abogada se pasa todo un día preparando a Pierina Carcelén para que se vaya a testificar. Cuando al día siguiente ella se acerca al tribunal a hacer su declaración, lo que pasa es que ella se sienta y lo primero que dice, señorita, cuéntenos cuál ha sido la situación que ha pasado su compañera, ¿no? Erika Villalobos,
para que se dé esta denuncia. Lo primero que hace es mirarla a Erika y le dice, amiga, lo siento mucho, pero es lo único que puedo decir y es la verdad. A ti nunca te agredieron sexualmente. Eso es algo que tú te has inventado. Tú solamente te caíste y no lo recuerdas. Entonces, a las finales, todo terminó en que se cayó también el testimonio de Pierina Carcelén. ¿Qué testimonio teníamos? Única y exclusivamente el testimonio eh, de Erika Villalobos y nada más. Porque también llamaron al gerente y obviamente ya estaba preparado para negar toda esta situación y quedó ahí este caso, ¿no? ¿Cuál fue el resultado? Obviamente el resultado fue favorable para el gerente, negativo para Erika Villalobos, que había vivido lamentablemente este trastorno, ¿no? Por esta agresión sexual que había sufrido. Y bueno, la película sigue, pero hasta ahí son los fines educativos. Entonces, así este tipo de situaciones se pueden dar que pueden partir por el tema de hostigamiento sexual, ¿no? En el caso del congresista que les comentaba, la historia también ha tenido que pasar por una serie de situaciones, ¿no? De repente hostigamiento, tal vez para tener la permanencia en el Congreso, y lamentablemente terminó en una situación bastante fatal porque la señorita fue violentada sexualmente. Entonces, hasta ahí vamos con la situación de libertad sexual, que también son situaciones desgarradoras que se viven y a veces no conocemos, no están mapeados, porque este tema digamos que es un tabú, no hay un conocimiento expreso respecto a la situación y es por eso ese tema de la importancia de la prevención en el hostigamiento sexual laboral. Cuando hablamos de intimidad personal, hablamos de las cosas que son tuyas, ¿no? Que te pertenecen a ti. Imaginemos que tenemos a una compañera de trabajo que el día lunes a Paquita la va a ver A, el día martes B, el día miércoles C, el día jueves D y E. Y así todos los días y todas las semanas diferentes personas. Sabemos que Paquita está casada. Entonces, Paquita, los compañeros de trabajo de Paquita empiezan, ¿no? Ay, pobrecito su esposo, cómo le pesará la cabeza, ¿no? Imagínate, todos los días la viene a ver una persona distinta. Es ahí donde también tenemos en cuenta de que hay una afectación a su intimidad personal, porque tú no sabes por qué la vienen a ver a Paquita. Imagínate que Paquita es prestamista, pero ya de por sí tú empiezas a generar los comentarios, ¿no? Los chismes dentro del espacio laboral. ¿Y eso en qué connotación se encuentra? Dentro de la connotación sexista. Bien, entonces tú al trabajo vas justamente a eso, a laborar, no a generar comentarios de la vida personal de alguien. Eso es vulneratorio para el tema del derecho a la intimidad personal. Cuando hablamos del derecho a trabajar en un lugar sano y seguro, hablamos de un derecho a que nadie puede estar en un espacio donde sea insano, ¿no? Donde no te sientes cómodo, donde siempre te están haciendo comentarios negativos, comentarios que te afectan emocionalmente, ¿no? Y generan bastantes trastornos. Entonces ahí hablamos de que es importante tener espacios seguros en el trabajo, ¿no? No podría vivirse en un entorno tan insano. Dentro de los tipos del hostigamiento sexual tenemos dos situaciones, el chantaje sexual y el acoso ambiental. El chantaje sexual es lo más común que se conoce, ¿no? De repente para que te puedan mantener en el puesto de trabajo que te encuentras, para que te suban de cargo, para que te suban de salario, para que te resten de repente horas de trabajo, ¿no? Todo a cambio de algún tipo de situación sexual, ¿no? O imaginemos que de repente te citan fuera del horario laboral, ¿no? Ven para revisar tu currículum o te quedas fuera de horario de trabajo ya porque tienes que cumplir ciertas labores y en esos espacios también empieza este tipo de cercanía, chantaje, ¿no? O tratan de manipularte, que te quedes en horas extras justamente para tomarse este tipo o estos excesos de confianza. Cuando hablamos del acoso ambiental, bueno, básicamente hablamos justamente del tema de la connotación sexista y los señalamientos que acarrean, ¿no? El personal de trabajo o dentro de los espacios de trabajo. Ahora, el hostigamiento sexual es únicamente para mujeres, no. El hostigamiento sexual no tiene género. Puede ser mujer, puede ser varón. Ahora, lo normal, o lo mejor dicho, lo común se conoce que el hostigamiento sexual venga del superior hacia el trabajador, pero no siempre se da de esa forma. A veces es del superior al trabajador, del trabajador hacia el superior, de repente, por eso digo siempre, es de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y entre pares, personas que tengan la misma condición laboral que tú.
tenemos algunos casos, ¿no? Y me gustaría compartirlo con ustedes a efectos de entender más este tema. Tenemos a Susana de 41 años, ejecutiva. Un colega que tuve empezó a pedirme reuniones fuera del horario de trabajo para coordinar algunas tareas en común que nos había enviado nuestro jefe. Al inicio lo hice dudando, acepté, con el tiempo esta práctica empezó a incomodarme cada vez porque noté que buscaba momentos para quedarnos solos. Cuando le pedí cambiar horarios, empezó a tratarme de una forma muy hostil, a trabajar por su cuenta y enviar los documentos sin consultármelo previamente. ¿Qué vemos acá? Dos situaciones. En primer lugar, el colega que empieza a buscar a Susana para que se quede fuera del horario de trabajo, para ponerle, de repente, ya pretender algunas, tener otras intenciones, ¿no? En esta situación, y buscaba momentos para quedarse solos, ¿no? Pero cuando ella ya empieza a cortar esa situación o cortar ese vínculo, entonces ya empieza a tratarla de una forma hostil, porque una cosa es el hostigamiento sexual laboral, que es en contra de la persona, y otra cosa es la hostilidad laboral. Y la hostilidad laboral, si bien es cierto, son situaciones de connotaciones distintas, ¿no? O sea, es una línea muy delgada las que la diferencia, pero en el caso de la hostilidad laboral no va contra la persona, va contra el trabajo que ejerces, ¿no? Porque aquí ya, ¿qué hace? Por ejemplo, si te esconden los documentos, si te cargan sobre horas, si de repente te quitan parte del sueldo, no te lo están reconociendo adecuadamente, ya es hostil, te dan exceso de horas o te restan horas de repente y con eso también te restan el sueldo. Entonces ahí ya está generando hostilidad laboral. Entonces aquí vemos las dos situaciones. Tenemos otro caso, también tenemos el caso de Enrique, un trabajador de 26 años, quien nos comenta, mi jefe es una persona muy cortante, suele estar de mal humor, ¿no? Sin embargo, conmigo se acerca más de lo normal, me abraza cuando me saluda y a veces cuando se acerca a mi escritorio me hace masajes en los hombros. Mientras me da indicaciones de trabajo, lo he conversado con algunas personas de mi equipo y me han dicho que me considera afortunado, porque soy el favorito y me da un trato cálido. Mientras que el resto le tiene miedo, yo la verdad me siento muy incómodo por esta situación. Entonces, hay que considerar y hay que tener en cuenta que aquí Enrique está manifestando su incomodidad. ¿Qué pasaría si Enrique dice alto, discúlpame, no me agrada, no me gusta lo que me estás haciendo? El día siguiente, en teoría, está despedido, ¿no? Ahora, les ha compartido a sus compañeros y sus compañeros que le han dicho, ay, ¿qué más quieres? Todavía que te trata bonito, te estás quejando. Entonces, lo mismo pasa, ¿no? Imaginemos que en el espacio de trabajo para las chicas, ¿no? Tenemos a alguien que es muy guapo, perdón, que es simpático, es el Adonis del trabajo, y empieza a decir, ¿no? Se le acerca más de lo normal a María, pero María está manifestando incomodidad porque por más que sea el chico más bonito, más guapo, ella tiene novio, entonces, y la verdad se siente incómoda con tanta cercanía por parte de esta persona o de este chico. Le comparte a sus amigas y sus amigas le señalan, ¿qué más quieres? O sea, el más churro, el más papi de la oficina se te está acercando y tú todavía con ese plan. Ya quisiera yo que me haga lo mismo, ¿no? Entonces, no estamos sintiendo empatía por esa persona. Estamos tratando de promover que se siga dando ese tipo de situaciones o esas insinuaciones, ¿no? En lugar de decir, bueno, sí, ¿sabes qué? Toma acciones o de repente te apoyamos de alguna manera, ¿qué es lo que necesitas? Tratamos de someterla a que siga en esa situación de incomodidad, ¿no? No tenemos ningún tipo de sororidad por esta compañera. También tenemos a Teresa de 25 años, trabajadora del hogar, ¿no? Mi trabajo me exige estar todo el día de un lado a otro, subiendo y bajando escaleras, entrando y saliendo, cocinando, limpiando y todo lo demás. En el verano yo tengo mucho calor y procuro estar fresca para trabajar. Es muy injusto sentir cómo el hijo de mis jefes, junto con todos sus amigos, me miran todo el tiempo y hacen comentarios sexuales sobre mí. Entonces, cuando hablamos de la trabajadora del hogar, yo siempre digo que es una parte bastante vulnerable dentro de las relaciones de trabajo, porque trabajadores del hogar existe desde tiempos remotos. Tengamos en cuenta de que la trabajadora del hogar existe desde el tiempo de la esclavitud, porque los españoles en épocas virreinales, ¿a quién tenían? A esclavos, ¿para qué? Para que le asistan, para que la atiendan, ¿no? Para todo eso tenían a los esclavos y se dedicaban justamente a las cosas del hogar, ¿no? ¿Qué pasaba en ese entonces? ¿Por qué nacen los mestizos? Porque había en muchos casos eh, violaciones a estas esclavas, ¿no?
sin su consentimiento, obviamente, violación, habían violaciones y salían los famosos mestizos, ¿no? Los hijos no reconocidos, los hijos fuera de matrimonio. Y aparte de que no solamente es ese tipo de abuso sexual, sino que también hay violencia física, violencia psicológica. La trabajadora del hogar es una parte que es bastante vulnerable porque hay una afectación de todo tipo de violencia, ¿no? Y además, violencia laboral en el sentido de que no le reconocen adecuadamente todos los incentivos. Existe una ley de trabajador del hogar. Sin embargo, no es que se le pague el sueldo tal cual nos dice la norma. Y en algunos casos se siguen contratando personas menores de edad porque supuestamente es el menor el costo también que le pagas a estas personas. Pese a que la norma nos dice que para ser trabajadora del hogar tiene que ser contratada a partir de los 18 años, pero al ser una situación que es bastante complicada determinar o mapear en qué zonas sí existe, porque cuando tú llegas a hacer una inspección o a revisar o a corroborar si hay un trabajador del hogar o no, dicen, ah, no es mi familiar, ah, no es mi amiga, ah, no es mi prima, ah, no, no, acá no trabaja nadie, ¿no? Y la señorita de repente está bien escondida al fondo. Entonces, todas estas cosas se dan en el caso de trabajadora del hogar. ¿Cuántos sujetos existen dentro del hostigamiento sexual? La víctima, que es la persona agraviada que sufre estos hechos, y el hostigador, quien ejerce estas conductas inapropiadas. ¿Cuáles son los elementos constitutivos del hostigamiento sexual? Tenemos la conducta, comportamiento o acto de connotación sexual, que es aquella situación desplegada por parte del hostigador. El sometimiento a los actos de connotación sexual, cuando están sometidas estas personas, ¿no?, a este hecho, están soportando esa situación. Y el acto no deseado, rechazado manifiestamente por la víctima, ¿no? El decir alto, disculpa, yo no quiero, no me gusta, no me agrada lo que tú estás haciendo conmigo. Tenemos un caso más, que es Alonso, de 32 años, un ejecutivo de ventas, que dice, una de nuestras clientas suele tener una actitud diferenciada conmigo. En todas las reuniones que tenemos, siempre dirige las preguntas hacia mí, me hace bromas personales en público y manifiesta su aprecio de manera sobredimensionada. A veces incluso busca quedarse después de acabada la reunión e intenta cogerme del brazo para tener contacto físico con excusa de que está bromeando. Esta es otra forma de también de sufrir violencia por parte de, o bueno, en hostigamiento sexual laboral por parte de nuestros clientes, tal vez, ¿no? También son formas en algunas situaciones de percibir el hostigamiento sexual laboral. Tenemos a Verónica, de 35 años, que es diseñadora, y nos dice, yo trabajo en una agencia de publicidad que formé con mis amigos de la universidad, a quienes conozco hace muchos años, y siempre he saludado con mucho afecto porque somos muy cercanos. Ahora que nos hemos mudado a una oficina compartida, los amigos con quienes trabajo me contaron que las chicas del lugar están hablando mal de mí por la cultura de confianza que tengo con ellos. Y esto está haciendo que el ambiente de trabajo se vuelva incómodo para mí. Entonces ahí Verónica conoce a sus amigos mucho tiempo, pero ya están haciendo la comidilla del día de que ella tiene este supuesto exceso de confianza con estos compañeros. ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo evitamos los casos de hostigamiento sexual laboral? Hay que tener en cuenta que toda empresa debe tener o institución debe tener su política de prevención de hostigamiento sexual laboral. Esta debe ser puesta de conocimiento al personal de la institución, ¿no? Y todas las personas que se incorporen, incluso si tú tienes service contratada, si tienes locadores, todo el personal que trabaje en la empresa, sea cual fuera su modalidad de contrato, tiene que estar capacitado en el tema de hostigamiento sexual laboral y ponerse de conocimiento las políticas que tienen para atender estos casos, ¿ya? Así me contrates un personal al día siguiente, así como hacemos inducciones en seguridad y salud en el trabajo, se le puede hacer una inducción en el tema de hostigamiento sexual laboral. Tienes que realizar campañas de detección, de prevención y difusión del hostigamiento sexual dentro de la institución, así como encuestas de opinión, buzón de sugerencias, entre otros. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de mapear los casos, porque nos cuesta muchas veces señalar que estamos viviendo este tipo de hostigamiento, ¿no? Entonces, para que la empresa pueda tomar conocimiento, si sea de manera anónima, y pueda sensibilizar e insistir para erradicar estos patrones de violencia. Colocar en lugares visibles de la institución información sobre el procedimiento para denunciar y sancionar el hostigamiento sexual. Llevar a cabo talleres de capacitación y módulos itinerantes que promuevan la toma de conciencia y los cambios de los patrones socioculturales que toleren o legitimen el hostigamiento sexual. Asimismo, coordinar con las entidades gubernamentales y no gubernamentales sobre acciones afirmativas a adoptar con relación a la prevención de violencia de género y del hostigamiento sexual laboral.
Aquí tenemos, he traído unas imágenes que pueden apreciar, estas de una clínica que tiene regularizado el tema del hostigamiento sexual laboral, tiene toda su documentación en regla, tiene su política de prevención, tiene un flujograma respecto de la etapa de protección, porque también tiene, al ser violencia de género, también tiene una etapa de protección, tiene también unos eslogan de no al hostigamiento sexual laboral, tiene las formas de los canales de atención, las denuncias y el flujograma del procedimiento de investigación y de sanción también. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? Si no, para pasar brevemente al tema del Comité de Prevención frente al Hostigamiento Sexual Laboral. Por parte de los participantes, ¿tenemos preguntas hasta aquí? ¿O está todo claro? Bien, al no tener preguntas, vamos a pasar al tema del Comité de Prevención frente al Hostigamiento Sexual Laboral. Así como tenemos un comité de seguridad y salud en el trabajo, también es importante la conformación del comité de intervención frente al hostigamiento sexual laboral. En el caso de que la empresa cuente con más de 20 trabajadores, se conforma el comité. En el caso que tengamos menos de 20 trabajadores, conformamos un delegado, nada más, ¿no? Ahora, la forma y el modo de regularizar estos comités es tal cual se da en seguridad y salud en el trabajo. De la misma forma, del mismo modo, se hace la convocatoria, se cumple con los mismos plazos, porque esa es la forma de poder integrar el tema del comité, o sea, el delegado, la misma forma de elección. Lo único que sí que hay que tener en cuenta, que si bien es cierto, son 4 los miembros que forman parte del comité si es que existiera o un delegado, en el caso de que sea comité hay que garantizar la paridad de género. Quiere decir que por el trabajador va varón y mujer y de la misma forma va por parte del trabajador y del empleador. Ahora, ¿quiénes se pueden postular para ser miembro o delegado del Comité de Prevención de Hostigamiento Sexual Laboral? Son personas que sean mayores de 18 años, que cuenten con vínculo con la empresa o institución y que proyecte una conducta intachable y que no tenga ninguna denuncia de violencia familiar. ¿Por qué? Porque es imposible que una persona que está siendo investigada por un caso de violencia esté salvaguardando la integridad de otra persona violentada. O sea, no hay moral para poder estar detrás de estos casos, ¿no? Por otro lado, toda situación respecto a la elección siempre se va a aplicar de manera supletoria el tema de seguridad y salud en el trabajo, la ley de seguridad y salud en el trabajo. Es la forma de poder elegir a tu comité o a tu delegado. Cuando hablamos del inicio del procedimiento, de la denuncia respecto al hostigamiento sexual laboral, hablamos como cualquier procedimiento de denuncia en cualquier proceso, ¿no? En un proceso penal, en una denuncia administrativa, en cualquier forma. Esta puede ser escrita, puede ser verbal, puede ser presencial, puede ser electrónica, puede ser a pedido de parte o puede ser de oficio. A pedido de parte, es decir, que yo víctima me acerco y hago la denuncia, o de repente un tercero que tiene conocimiento de esta situación se siente en toda la capacidad y tiene el valor de también hacer la denuncia. Y de oficio es cuando la empresa o la institución toma de conocimiento de manera externa, como en el caso del congresista, que ha existido o existe casos de hostigamiento sexual de parte de entre sus trabajadores, ¿no? En el caso de que tome de conocimiento la empresa o institución, en un plazo no mayor de un día hábil, tiene que correrle traslado a la Oficina de Recursos Humanos, ¿no? Así inicia el procedimiento. Ahora, perdón. Cuando nosotros hacemos la denuncia, hay que tener en cuenta que existe un acta de derechos de la persona denunciante. Y en este acta de derechos de la persona denunciante se le va a poner de conocimiento todos los derechos que le asisten de acuerdo al reglamento de la ley 27942, que es la ley de exclusivamente de hostigamiento sexual laboral, y de manera supletoria se podría aplicar la ley 3064 si es que no encuentras alguna situación dentro del reglamento de la ley 27942, ¿no? Ahora, dentro de este acta de derechos hay que tener en cuenta de que una vez firmada el acta de derechos se le pregunta a la víctima si, porque va a tener que pasar tal cual un proceso de violencia por sus exámenes físicos y exámenes psicológicos, si los resultados de estos exámenes podrían ser utilizados como medios de prueba. Va a dar su consentimiento. Si la víctima te dice, no, voy a pasar los exámenes, pero yo no deseo que utilices los resultados para el procedimiento, entonces no se podrá utilizar.
¿ya? Y eso tiene que quedar claro, claro dentro del acta de derecho del denunciante. Ahora, como les digo, al ser un proceso de violencia de género, tenemos una etapa de protección, así como en cualquier proceso de violencia, física, verbal, psicológico, cual fuera, ¿no? Hay que tener en cuenta que en este caso, la Oficina de Recursos Humanos dicta y ejecuta, o quien haga sus veces, dicta y ejecuta estas medidas de protección. Una de ellas es la rotación por parte del presunto hostigador. El empleador está facultado para rotarlo, está facultado para suspenderlo si es que lo necesita como una medida preventiva. Para lo que no está facultado el empleador es para decidir derrotar a la víctima. ¿Sabes qué, víctima? Tú te vas a ir a la otra sede a trabajar, ¿no? Eso yo, empleador, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque estoy vulnerando los derechos a la víctima, más aún que ya se encuentra afectada, le sigo fastidiando encima, cambiándola de sede. Entonces, la pregunta es, ¿pero la víctima entonces no se le puede cambiar? Sí se puede hacer, pero siempre y cuando yo, víctima, le digo, ¿sabes qué, empleador? Hazme un favor, cámbiame a otra sede o cámbiame de área, o si es que su forma de trabajo lo permite, dame teletrabajo. Entonces, de cualquiera de las formas posibles, si yo, víctima, lo solicito, el empleador va a tomar en cuenta esa situación. Bien, pero el empleador sí está facultado respecto al presunto hostigador de adoptar las medidas correctivas. También se le puede dar conocimiento a las autoridades competentes para que puedan solicitar las medidas también restrictivas, ¿no? El acercamiento a sus familiares, a la propia víctima, porque lo que se busca es salvaguardar de que este proceso continúe, que este procedimiento no se detenga. ¿Por qué? Porque a veces tratan de negociar con la víctima, mandan al abogado, mandan a un familiar o a alguien, o tratan de persuadir a alguno de sus familiares, como en la película que les había comentado, ¿no? ¿Para qué? Para que deje ir el caso. No, ¿sabes qué? No me perjudiques, mira, te vas a enfrascar en algo que de repente no te va a convenir. Yo, vamos arreglando, te doy 5,000 soles, no te vuelvo a fastidiar nunca más, no va a haber hostigamiento sexual laboral. Y sin embargo, efectivamente, tal vez ya no percibas el hostigamiento sexual laboral, pero sabes que sí vas a percibir hostilidad laboral, porque ante lo que se generó, él va a empezar a trastornar tu trabajo, te va a empezar a predisponer con el jefe, de repente te va, si tiene algún tipo de poder dentro de la empresa o es tu jefe, te va a quitar trabajo o te va a sobrecargar, ¿no? Ya hostigarte sexualmente no lo va a hacer, pero sí es posible que empiece a hacerte este tipo de hostilidad laboral. Además, se pone a disposición a la víctima, como les decía, los canales de atención de forma, lo que tiene que pasar, tanto física como mentalmente, psicológicamente. Si no se cuentan con servicios públicos, con servicios privados, lo puedes hacer a través de los servicios públicos. Y bueno, como les decía, se tiene que poner de conocimiento a la víctima si se utilizarán los resultados para el proceso. Ahora sí, vamos a hablar de la investigación y sanción del hostigamiento sexual. Partimos con la investigación y esta investigación se hace de la siguiente manera. La Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces toma de conocimiento. ¿Qué va a hacer? Yo, Recursos Humanos, le voy a correr traslado a mi comité o a mi delegado, ¿no? Sea cual fuera la figura. Yo, delegado, ahora sí, tengo que empezar mi trabajo de investigación y tengo un lapso de 15 días para poder sacar un informe con las conclusiones de la investigación. Yo, comité, no sanciono, yo, comité, propongo la sanción. Dentro de este lapso de 15 días y de acuerdo a tu política, te van a correr traslado el delegado o el comité corre traslado al presunto hostigador para que presente sus descargos en respeto del debido procedimiento y del derecho de defensa. El lapso está consignado en la política y ahí te señalan, ¿no? ¿Cuánto tiempo te van a dar? Por sugerencia, puede ser un máximo de 5 días, de 3 a 5 días. Es una sugerencia, si es que todavía no tienen esta política, ¿no? Para que haga sus descargos de primera mano. Con descargos o sin descargos, igual voy a presentar mi informe con conclusiones. Ahí van a contener la descripción de los hechos, los medios de prueba, la propuesta de sanción o en su defecto, si es que no hubiera algo sólido, su archivamiento y alguna medida correctiva para evitar futuros casos de hostigamiento sexual laboral. Una vez que yo, comité, saqué mi informe dentro de los 15 días,
voy a tener un día hábil para poder correrle traslado al órgano sancionador. ¿Quién es el órgano sancionador? Puede ser la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces. Y ahora, yo órgano sancionador, ¿qué hago? Recibo el informe y tengo dentro de los 10 días, verdad, no son días hábiles, son días calendarios, 15 días calendarios para el tema del caso del comité o delegado para poder resolver y 10 días calendario para el caso de sacar la resolución de sanción o de archivamiento, porque ya el órgano sancionador va a ver si sanciona o se archiva, ¿no? Ahora, dentro de esos 10 días también se le tiene que estimar un plazo para que el presunto hostigador presente sus alegatos. Con alegatos o sin alegatos, ya el órgano sancionador se tiene que manifestar si va a sancionar o no. ¿Qué tipos de sanciones hay? Puede haber una amonestación, si es algo leve o es primera vez tal vez, y puede haber una suspensión si de repente hay una acumulación de faltas o de amonestaciones o es una situación un poquito más gravosa, o puede darse el despido si es que la situación ya es insostenible, ¿no? De repente hay demasiadas amonestaciones o tú has puesto de que si tienes más de 3 amonestaciones, entonces ya es este causal de despido, supongamos, ¿no? Entonces, todas estas cosas se evalúan dentro de tu política y van a poder sacar su resolución con sanción o con el archivamiento, de acuerdo al sustento legal. Todo esto se tiene que hacer comunicación al Ministerio de Trabajo, ¿no? Tanto de la denuncia, del inicio del procedimiento, de la decisión que pone fin. Tenemos una página especializada en el Ministerio de Trabajo que es Trabaja sin Acoso, que a través de la línea 1819 tú puedes tener atención gratuita, orientación psicológica, asesoría legal para casos de acoso sexual en el trabajo y también decirles, antes que me olvide, que cuando hay situaciones de hostigamiento sexual laboral, no tengas miedo de hacer la denuncia, porque en la norma, la persona que ha sufrido este tipo de situaciones está protegida y no te pueden despedir. Y lo mismo ocurre para aquellos que son testigos de estos hechos. Tienen una protección especial, que si por declarar o por ser testigo o por haber hecho la denuncia de un compañero de repente, tienes una protección y que si se ejerciera este abuso de derecho de despedirte, se convierte y se configura en un despido arbitrario. Si tienes dudas, también puedes acercarte a Laureles 143, Urbanización Los Libertadores, pregunta por el área de derechos fundamentales y te podemos dar todo tipo de orientación, es gratuita o si necesitan capacitaciones para sus empresas, también estamos prestos a apoyarlos. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Bueno, creo que no tenemos preguntas, así que yo quiero irme con la siguiente idea. Recordemos que antes de ser trabajadores somos personas y como personas debemos de respetarnos, cuidarnos y tengamos en cuenta que de todos los casos que hemos visto y si de repente detrás de la pantalla te he sacado una sonrisa con algunos ejemplos, yo creo que no me parecería gracioso si le pasara a alguno de mis familiares, a mamá, papá, hijos o quien fuera, ¿no? O alguna persona especial, porque debemos de aprender a ser empáticos con otros. Cuidémonos y cuidemos de otros también. Muchísimas gracias. Doctora, muchísimas gracias por su ponencia. ¿Hay alguna pregunta o algo que deseen consultar? Bien, bueno, de mi parte, bueno, la información ha estado muy interesante. E incluso yo no sabía el caso eso del Congreso, creo que estaban diciendo, o político. Y bueno, yo soy estudiante de contabilidad de segundo ciclo y mi profesor me mandó el enlace y estuvo muy interesante, la verdad, la charla que nos dio la señorita y muy interesante, la verdad, y también muy informativo y nos sirve para tener en conciencia, ¿no? Y sobre todo, bueno, para mí, para seguirme formando, ¿no? Y para cuando ya esté trabajando, también saber y no ser víctima tampoco del hostigamiento sexual y tampoco, y realizar ese hostigamiento hacia otras personas, ¿no? Y gracias. Muchas gracias, Adriana, por tus palabras, de verdad. Siempre agradecida con esa oportunidad de escucha que me dan mi audiencia, ¿no?
Bueno, comunicarles a todos los integrantes, los participantes, si alguno de ustedes, como les he escrito en el chat del WhatsApp, alguno de ustedes desea el certificado por esta ponencia, por esta conferencia, por favor pueden escribir al número que les acabo de mandar por interno. Muchas gracias, doctora, por su interesante ponencia. Muchas gracias por el apoyo y por participar en nuestro 38 aniversario de nuestro capítulo. Lucero, muchas gracias también a ustedes, de verdad, por la invitación y participar en esta oportunidad de su aniversario. Estoy gratamente convencida de que siempre el Colegio de Ingenieros y todos los profesionales que se suman a esto de todas las carreras y escuchan de repente esta situación, ¿no? Vamos a tomar, como nos dice Adriana, más conciencia de estos hechos y poder aplicarlos y replicar esta información, ¿no? Y si tienes una empresa o quieres, necesitas algún tipo de orientación, no duden en contactarnos. Nosotros estamos predispuestos a este tipo de capacitaciones y formación. También para estudiantes, ¿no? Así que bienvenido sea cualquier tipo de propuestas. Muchas gracias. Muchas gracias con todos. Muchas Gracias. gracias, doctora. Hasta luego.